estudiantes de la especialidad de mecatrónica automotriz del cuarto ciclo. Les saluda el profesor Pascual Sánchez Risco. Nos encontramos acá en el campus Tayán del Instituto de Educación Superior Tecnológico Tayán para dar los alcances sobre el embrague. Hemos desarrollado en esta unidad didáctica sobre el embrague y cajas de velocidades, pero estamos iniciando las sesiones en lo que consiste el embrague. El embrague es un mecanismo que ya conocemos, que necesitamos una interfase entre el motor y la caja de velocidades. Aquí frente a nosotros tenemos un vehículo de tracción delantera, que también lo hemos explicado, entre una tracción delantera, un vehículo con tracción posterior y un vehículo con tracción total o 4x4. En esta oportunidad vamos a ver lo que es un vehículo con tracción delantera. ¿Para qué vamos a tomar en cuenta este vehículo? Para lo siguiente. Tenemos claro que el embrague funciona de la siguiente manera: a través de un elemento que se denomina pedal del embrague. A través de ese pedal podemos poner en funcionamiento dicho mecanismo. En esta presentación vamos a observar lo siguiente: cómo está funcionando el mecanismo de embrague, qué componentes lo están conformando, y al final vamos a hacer una demostración de cómo se produce el desacoplamiento del embrague. Conocemos ya que eso se origina cuando nosotros pisamos el pedal del embrague o accionamos, el conductor lo hace esa tarea, y cuando liberamos el pedal del embrague se une plato, disco y volante para que se transmita el movimiento del motor y caja de velocidades. Así que les invito a este video que nos va a ayudar a complementar los aprendizajes que estamos desarrollando. Cuando el conductor o el usuario o las personas que van a conducir un vehículo se deben ubicar en la siguiente forma. Primero, pues, debemos tener en cuenta la seguridad del vehículo y la seguridad de los pasajeros, que consiste en lo siguiente. Conocemos muy bien que un vehículo, cuando está estacionado, como es este vehículo, lo estamos observando, debe estar embragado. ¿Qué significa embragado? Técnicamente consiste en que el vehículo está estacionado y con un cambio que puede ser primera marcha mayormente, y para ello, antes de dar inicio al arranque del motor, debemos desembragar. ¿Qué consiste en desembragar? Es accionar el pie izquierdo, que es el pedal del embrague, y el mando de cambio de la caja de velocidades ponerlo en neutro. Todo vehículo, para que quede seguro en una playa de estacionamiento, en un área de recreacional, en cualquier área que nosotros dejemos un vehículo, debe estar con la seguridad suficiente de lo siguiente: el cambio que va a ser primera, y accionar el freno de estacionamiento, que es el freno de mano. Eso cuando el vehículo queda estacionado y el motor apagado. Ahora vamos a iniciar el proceso de cómo debo iniciar el desplazamiento del vehículo de la siguiente manera. ¿Qué hacemos primero? Acá les voy a mostrar lo que consiste a lo que estamos explicando. Cuando el conductor se va a ubicar en su apoyo del vehículo, conocemos que el pedal del embrague, con el pie izquierdo, como voy a explicarles, ¿ya? Mi pie derecho, acelerador y pedal de freno. Importante, en este momento el vehículo está en un cambio de marcha, que es primera. ¿Ya? Decía que para desembragar piso el pedal del embrague y mi mando de cambios viene a neutro. Ahí estoy haciendo la primera acción. Suelto. Cuando enciendo el motor, el embrague está unido, está acoplado. Por más que yo acelere, no se mueve el vehículo. ¿Por qué no se está moviendo? Porque no hay ningún cambio seleccionado. Digamos que la caja de cambio está en neutro. ¿De acuerdo? Eso estamos dejando claro esta parte, que se explica a través de la videoconferencia, pero esta vez lo estamos dando un poco más alcance para que se entienda. ¿Cuándo voy a desconectar el embrague?
cuando accione este pedal, ahí lo estoy desconectando, que al final vamos a dar ese alcance. Cuando acciona el pedal del embrague, ¿qué está sucediendo adentro con el embrague? Ahí acciono, ingreso el cambio, que en este caso va a ser primera marcha. Cuando voy a soltar, pero ahí viene un momento. Cuando nosotros soltamos el pedal de embrague, debo aumentar las RPM, que dice que debe superar las 1000 RPM. Si lo hago en este momento, el motor se va a apagar. Aceleramos un momento. Ahí se está moviendo. Cuando se mueve el vehículo, se une plato, volante y disco. En ese momento estoy comunicando motor y caja de velocidades. Esto se explicó en lo que es la videoconferencia de cómo funciona este mecanismo. Ahora nos trasladamos acá a explicar lo que es los componentes, que a veces nosotros se nos hace un poco complicado ubicarlos. Por acá sí me acompañan. Bien, ahora nos encontramos aquí donde están los componentes del mecanismo del embrague, donde vamos a explicar cómo está constituido y cómo funciona este mecanismo y cuáles son sus tipos que lo conforman. Primeramente vamos a hacer lo siguiente. Mostramos los componentes del mecanismo de embrague. Cuando nos referimos al mecanismo de embrague, aquí tomamos en cuenta lo siguiente. Si nos dicen que es embrague, a veces nos dicen el embrague está con problemas. Está refiriéndose al plato, al disco y al volante motor. Ese es embrague. Cuando nos están diciendo el mecanismo de embrague, está tomando todo el conjunto que parte del pedal del embrague, como les mostraba en el automóvil, pasa por una serie a través de una activación mecánica o hidráulica y lo recibe estos componentes, que es la horquilla de ese embrague y el collarín. Estas posiciones van así: empuja sobre estos componentes, que es el diafragma. Cuando estamos pisando, yo explicaba que cuando piso con el pie izquierdo el pedal del embrague, esta horquilla siente un accionamiento a través del pedal, que puede ser una activación mecánica o hidráulica, y se acerca el collarín hacia el diafragma para que sienta el plato una reacción y libere al disco de embrague. Les voy a explicar esta parte que es importante de lo que es siguiente a cómo debemos verificar. Aquí hemos desmontado este conjunto de embrague. ¿Por qué razón? Porque el técnico debe verificar lo siguiente: el plato presor presenta un desgaste, verificar el desgaste. Este desgaste puede ser prematuro, regular, excesivo. Cuando es prematuro, vamos a decir que prematuro y regular, ese desgaste va a continuar funcionando este plato. Lo que sí hay que hacer es darle su mantenimiento, su limpieza. En este caso utilizamos una lija de fierro 43 para lijarlo en X. Cuando me refiero en X, es cruzado. Y si nos preguntamos por qué no lo hacemos circular, por qué no lo lijamos de una forma circular, es porque estamos dando que ese embrague más adelante va a resbalar, porque no es recomendable, y no se recomienda, el fabricante no nos recomienda que lo hagamos de una forma circular, debe ser cruzado. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que tengamos una adherencia, que la adherencia se la agarre el plato, el disco y volante. Mientras más agarre tenga, la fuerza va a ser mayor. Por esta parte vemos el plato presor, observarlo, que si hay desgastes según la conducción, el hábito de conducción que hace el conductor. Y por esta parte de acá tenemos lo siguiente: en este caso tenemos esta funda que se ajusta a través de unos planos hacia el volante del motor. Eso es lo que debemos tener en cuenta en esta parte. Otro de los componentes muy importantes en este conjunto es el disco, y lo consideramos uno de los componentes más importantes por la siguiente manera.
que este disco, que sea de mayor o menor diámetro, o de mayor o menor espesor, va a transmitir toda la fuerza que va a transportar el vehículo, toda la carga, que pueden ser toneladas, que pueden ser miles o cientos de kilos. Este elemento es el que transmite esa fuerza. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. En esta oportunidad estamos aplicando algo que ustedes deben aplicarlo en su trabajo, en sus prácticas. Si tomamos en cuenta estos detalles que nos da el fabricante y los aportes de las fuentes de información, vamos a hacer un trabajo muy eficaz y eficiente. ¿Qué es lo que vamos a observar en el disco? Su desgaste. Es importante. Decía en un momento que esto hay que medirlo con este instrumento que es el PRA. En 3 medidas, un triángulo. Si aquí me mide 7 milímetros, acá me mide 6 milímetros y acá me mide, un ejemplo, acá me mide 5.5 milímetros. Me está diciendo que este disco está ovalado. Si está ovalado, entonces está con problemas, no lo vamos a instalar. Pero si me mide 7 milímetros todas las 3 medidas, está bien. Eso es lo que, para ver por qué. Se va a dar en algún momento, claro, se va a dar porque este disco, cuando no funcionan estos resortes que amortiguan y absorben la presión del plato, este disco se va a sentir un ovalamiento, se va a ovalar. ¿Por qué? Porque estos resortes ya no cumplen su función y sucede ese problema y con los cambios nos vamos a tener un poco de dureza, ¿de acuerdo? Esto es lo que te vamos explicando acá. ¿Qué más debo mostrar? Si nos preguntamos, ¿cómo puedo verificar o observar si este disco aún trabaja o ya debo cambiarlo? Explicamos que estos son los remaches donde aseguran los forros del disco, que debe tener 1.8 milímetros. Así medimos estos y debe medir entre 1.8 a 2 milímetros su profundidad. Si esa profundidad es menor, digamos que sea 1 milímetro o 0.8 milímetros, pero 1 milímetro ya debo pensar en cambiarlo. En este caso, si observamos aquí, estos remaches ya saben que se observan, lo observamos en el otro lado. Entonces, una forma de darnos cuenta cómo debemos cambiarlo es aquí. Otra forma es verle su espesor. Si el espesor de este disco me dice el fabricante que son 9 milímetros y me está midiendo entre 6.5 a 7, entonces ya quiero un cambio. Porque ¿qué va a suceder esto? Que va a perder fuerza, este embrague va a resbalar. Eso es importante que tengamos en cuenta sobre el disco de embrague. ¿Cómo va instalado al vehículo? De la siguiente manera. Si este es el volante motor, es el volante. Luego viene el disco. Observemos su forma del disco. Mencionaba en algún momento que la parte plana del disco va hacia el volante y la parte más alta va hacia el plato presor. Por lógica, por deducción, obviamente, porque el plato presor tiene una profundidad y va a ir así, por deducción. No tiene sentido acá, porque no es lo correcto. Pero a veces nos podemos distraer, pero la forma correcta es así. Esa es su forma correcta. ¿Qué pasaría si nosotros invertimos el disco? ¿Qué pasaría si invertimos el disco? Al observar este video, les dejo esta pregunta, porque van a hacer ustedes su comentario y algunas preguntas que están aquí en el video. Esa pregunta es importante para luego analizarlo cuando tengamos la clase. ¿Qué pasa cuando nosotros instalamos por descuido, se nos pasa, estamos distraídos, invertimos este disco? ¿Qué generan en los cambios? Entonces ya sabemos que su posición original es esta parte. ¿De acuerdo? Para terminar esta parte decía lo siguiente. Cuando un disco de embrague, los problemas del disco de embrague son los siguientes. Cuando siente quemaduras es por la razón que transporte un peso exagerado que ya no esté de acuerdo a lo que dice el fabricante. Sube la temperatura, sube la exigencia
eso genera que el disco se va a quemar por ambas caras. Pero si en un momento nos viene un disco que se quemó de este lado, pero al lado de acá está bien, importante, se quemó esta cara del lado del disco y esta está bien, deduzco lo siguiente, que no tiene nada que ver que el disco de embrague esté en mal estado. ¿Quién trabaja acá? Es el plato presor. Este plato, aparentemente a veces lo observamos bien, por algo que analizar, el técnico debe analizar, inspeccionar, diagnosticar. Importante, este plato aparentemente lo observamos que está bien, pero cuando tenemos quemaduras acá, decimos que este plato está fatigado o agrietado. ¿Qué pasa cuando está fatigado o agrietado? Que cuando está en funcionamiento, estas rajaduras, que se les va a decir así, se abren y hacen un fuego. Es como si yo hago una llama y estoy quemando algo desde este punto y quema el disco. Este plato hay que cambiarlo. Eso es importante cambiarlo. Aquí observamos unas rayaduras de este plato. Ya, ustedes pasan la yema del dedo. Siempre cuando ustedes pasen la yema del dedo, este plato debe estar suave. No debe ver ola. Aquí veo una ola. Pasa la yema del dedo y vemos unas circunferencias que todavía hay un desgaste. Este plato ya no puede trabajar. Ese es inspeccionado. Y llegó a mi análisis si va a trabajar o ya no va a trabajar. Si el caso fuese acá, que está quemándose el disco, lo que está fatigado, agrietado es el volante motor. Eso es importante. Es muy importante esto. Muy difícilmente, ambas caras se queman y ambas superficies del plato y volante se van a averiar, muy difícilmente. Que puede ocurrir, sí, pero no es tan común. No es tan común, uno de los dos va a suceder. Pero si nos preguntamos, ¿pero qué pasa si en algún momento se quema el disco totalmente? Se nos quema cuando nos quedamos sin el pedal de embrague, de repente si es con activación hidráulica, la cañería que alimenta el sistema tuvo una rotura y se expandió el líquido. Esa es una opción. La otra es que si es por cable, el cable se deterioró y nos quedamos sin... El pedal no va a funcionar, pero no nos vamos a quedar pues si estamos a una distancia para llegar a la ciudad, no nos vamos a quedar. Pongamos el ejemplo que nos quedamos pues a unos 2 kilómetros de la ciudad de donde estamos y no hay quien nos pueda remontar. ¿Qué hacemos? Lo siguiente, en ese momento la solución es salir con un cambio, como dicen, salir en un cambio enganchado. Ustedes se dan cuenta que cuando un vehículo está estacionado, como observamos, encendemos el motor sin tomar las precauciones que ya mencionado, el vehículo sale. En este caso, si tenemos el problema que no tenemos pedal de embrague o la horquilla tuvo una rotura y no podemos cambiarla porque no tenemos las herramientas, esa sería una alternativa para no quedarme aislado. Me vengo un solo cambio. ¿Qué cambio va a ser? Primera. Al venirme con un cambio en 2 kilómetros, ¿quién va a sufrir? Es el disco. Ahí se va a quemar. Si mañana nos llega esto, que el disco se ha quemado o nos preguntan, es por esa razón. Porque el disco al ir en un solo cambio y a esa distancia se va a quemar. Eso es lo que va a suceder con el disco. Con esto estamos complementando lo que ya hemos mencionado. El disco es muy importante. Importante también, no solamente por la pandemia estamos utilizando la mascarilla. Cuando hagamos trabajos de zapatas, de freno, de pastilla de freno y de disco de embrague, este polvo, bueno, ahora los nuevos materiales nos dicen que ya no son tóxicos, ya no son contaminantes, pero siempre la precaución y la prevención. Pero 30 años, 40 años atrás, este era el amianto, las veces que lo llamamos, era perjudicial porque se llegó al estudio que producía cáncer a las personas, a los pulmones, porque aquí es un polvo que uno lo inhala y genera. Hemos explicado ya sobre los materiales que son actuales y nos dice que no son tan contaminantes, pero siempre la precaución ahí es importante, la seguridad es importante y la higiene mucho más, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, porque el técnico debe ser informado, debe ser seguro y debe estar preparado para realizar un buen servicio. Eso lo sugiero desde ahora y se los recomiendo. Eso nos hace
mucho mejores personas y mucho mejores profesionales. Conociendo esos alcances, para ir finalizando, hemos presentado los siguientes tipos de embrague. Les voy a mostrar 3 tipos de embrague que tenemos al alcance para que podamos completar esta parte. El primer tipo de embrague que salió en la industria automotriz en las décadas de los 30, los 20 y 30, en los vehículos como el Volkswagen, Escarabajo, como el Citroën, como el Volvo, instalaron, y diferentes tipos de marca de vehículos instalaron este embrague que es el de palancas y muelles helicoidales, o también le dicen de uñas y muelles helicoidales. Estas palancas deben regularse porque este embrague se regula. Si no dejamos bien reguladas estas palancas, los cambios no van a ingresar. Mencionaba en alguna oportunidad que cuando tengamos que retirar este tipo de embrague, el técnico debe medir, no solamente va a retirar por retirar. Tomamos el pie de rey de esa posición y medimos donde está el cubo estriado. Aquí estamos y ahí estoy midiendo. Estoy midiendo la altura de las palancas. Esta altura acá me está midiendo de 47 milímetros. Muy bien, 47 milímetros. ¿Qué dice el fabricante? Cuando nos da unos alcances, el fabricante nos dice que estas palancas, su altura debe estar en algunos modelos entre 42 a 52 milímetros. Si me está dando de 47 milímetros, está dentro de los márgenes. Todas estas palancas, o también dicen patillas, deben tener la misma medida. No debe haber ningún desgaste, porque el momento que presiona aquí el collarín, si hay un desnivel, los cambios no van a ingresar. Si estas quedan muy altas o muy bajas, no ingresan los cambios. Esa particularidad tenía este tipo de embrague, y también generaba mayor fuerza porque era duro, por su naturaleza, por su característica, la gran dureza. Aquí lo regulamos cuando queremos regular, aumentar o bajar a través de estos tornillos. Este tipo de embrague sí se puede reparar, excepto el plato presor. Aquí es un conjunto, aquí observamos, por este lado está el plato, aquí observamos unos resortes. ¿Ya? Estos resortes, cuando presiono el pedal, se comprimen, el plato se atrae, libera el disco, y cuando suelta, vuelve a empujar el plato sobre el disco. Este tipo de embrague tomaba un poco más de trabajo de su instalación, y en las décadas de los 40 aproximadamente, el fabricante, tomando estos alcances, estos inconvenientes de este tipo de embrague, opta por diseñar un embrague del tipo diafragma. Cuando nos referimos al tipo diafragma, se trata de un cono, de un resorte cónico que está aquí, que son unos de estos cortantes. Ahí vemos una forma de cono, esa es su forma, pero observamos unos anillos de apoyo que ayudan al diafragma para que se haga una amortiguación mejor. Estos que hacen que el plato se pueda retirar. Lo demás contiene lo mismo, el plato presor, la funda. Este tipo de embrague no se regula, se autorregula. ¿Qué es este autorregula? Que a medida que voy ajustando la funda con el volante, los dedos van tomando su forma regulable, y cuando vamos a trabajarlo en el vehículo, pues va a trabajar de la mejor manera. Mencionaba un detalle que a ustedes les expliqué, que cómo comprobamos este tipo de embrague, cómo lo comprobamos de una forma práctica, se puede decir, ¿no? Una forma práctica. Hay dos formas, les voy a mostrar la primera forma, luego al final explicamos la otra que vamos a hacer en la prensa. Apoyamos acá este plato, mencionaba que con el talón del pie derecho y mi impulso, y debe ser un resorte del diafragma. Si veo que no me hace un resorte, una amortiguación, está vencido. Y si me hace una amortiguación, está bien. En este caso, este diafragma está en buen estado. Porque se dice amortiguación. Esa sería una forma
que ustedes me preguntaron cómo debo probarlo de la parte práctica. Y culminamos con este embrague, que es embrague hidráulico, que se utiliza para las cajas automáticas. Este embrague consta de unas turbinas que son tipo como dos ventiladores, una turbina impulsora, que es esta que está acá, y esta es una turbina impulsada, y sobre ellos trabaja un elemento llamado estator. La turbina impulsada es la que se engrana con el eje de la caja automática y trabaja a través de una aceite que es la hidrolina. En estos tipos de embrague no se instala el plato ni el disco. Quien va a transmitir la fuerza del par motor es el embrague hidráulico. Como había mencionado en algún momento, más adelante cuando desarrollemos la caja automática damos más alcance sobre este tipo de embrague. Esos son los tres tipos de los que hemos mencionado. Podemos darle los alcances en cuanto a los tipos de embrague. Para finalizar esta parte, el disco de embrague es su diámetro externo, tiene un diámetro externo, tiene un diámetro interno, su espesor, sus resortes que amortiguan, absorben en la presión del plato para que el disco no sienta desniveles, los remaches donde se aseguran los forros, el cubo estrellado que engrana con el eje de la caja de cambios. Eso es que no lo dan en cuenta. Me ven con las manos impregnadas con grasa. Se ha dado la opción de que eso lo dejemos claro. Un técnico no debe utilizar, esto no sería correcto, que cuando instalamos estos elementos, porque trabajan en seco, con eso que mostramos aquí, vamos a reducir el coeficiente de rozamiento, que es la adherencia, que va a resbalar. Entonces, si decimos que esto trabaja en seco, aquí estamos nosotros dando la contra, va a resbalar. Así que por eso les mencionaba de la seguridad y la higiene. Por eso había mostrado aquí esto para darle el alcance que esto no debe hacer, pero nos ha ayudado en esa oportunidad para darles ese alcance. No debe ser esto, o sea, las manos deben estar limpias, secas al momento de que salimos, porque un disco que esté nuevo o las piezas estén nuevas, si esto debe trabajar totalmente en seco y está con esto, o con líquido de frenos o algún tipo de lubricante, estaríamos jugando en contra de este tipo de sistema. Eso lo que consiste en los embragues, como explicando, y culminamos con lo que es una demostración de cómo se desacopla el disco cuando accionamos el pedal de embrague. Vamos a trazar una prensa. Ustedes también tienen que utilizarlo, porque de qué manera vamos a ver si están funcionando el plato, el disco y volante. Esa es la forma. Le doy este alcance para que ustedes lo realicen en sus talleres, cuando tengan que ir a formar su empresa, o cuando tengan que estar en la práctica haciendo obviamente sus prácticas profesionales. En esta prensa vamos a realizar el desacoplamiento del embrague para poder así comprobar si el diafragma, que es el diafragma, está funcionando de la mejor manera, si está vencido, está regularmente para trabajar, o al final lo vamos a cambiar. Vamos a observar cuando ejercemos presión sobre el diafragma. Este es el collarín. Cuando uno pisa el pedal del embrague, llega esa fuerza, llega hacia la horquilla acerca el collarín sobre el diafragma. En esta prensa nos va a hacer este apoyo para que estos dedos radiales se sumerjan y podamos verificar que el plato, este es el plato, aquí vamos a observar el plato, aquí está el disco, en ese caso está embragado, el embrague está embragado, vamos a desembragarlo. Observemos esta acción para que así dejemos claro cómo se desembraga el embrague y así poder realizar un cambio, ¿de acuerdo? Ustedes, para verificar, ahí estamos, ya se dijo, si se desplaza, está diciendo que el embrague está funcionando correctamente, el diafragma está en un regular estado. Vamos a tomarlo con un regular estado. ¿Por qué? Porque cuando estos
dedos radiales, que son una forma cónica, sienten una presión del collarín, el plato debe también reaccionar para que el disco se pueda liberar. Eso es muy importante. No es necesario que realicemos una presión fuerte sobre el diafragma. Nosotros, por querer tener un desacoplamiento o un desembragado, vamos a presionarlo fuerte. No es la opción. Si es un resorte que vas a mantener una presión, va a responder, se va a dar el resultado. Pero si esto está vencido, por más que ejercemos presión, no tendremos esa solución. Si se hace, deduzcamos que si estamos haciendo una fuerte presión es porque ese estaría vencido. Ahí hay que cambiarlo. Ahora vamos a liberar, vamos a hacer que esto se retire y observemos que el plato empuja el disco contra el volante del motor. A ver, vamos a ver esa operación. Ahora movemos y el disco se quedó presionado hacia el volante por el plato presor. Decimos que esta separación, utilizamos un calibrador de lámina, esta separación está entre 3 a 4 milímetros de la separación del disco del volante motor. Esa es su separación en algunos modelos que nos da el fabricante. Es por eso, de esta razón, que ustedes deben aplicar una medida, cómo deben comprobar el embrague si está funcionando de una manera correcta y luego instalarlo pues para después no tener ningún inconveniente. Así que ustedes tomen estas orientaciones para que más adelante puedan tomarlas en cuenta y así dar solución a los problemas que se presenten en el embrague. Bien, en esta oportunidad hemos culminado con lo que es la explicación en cuanto al embrague, que es un mecanismo muy importante para la conducción de los vehículos. Les invito a que sigan pues animándose a sus estudios a través de la clase virtual, y este video pues lo hacemos con todo gusto para ustedes a través del Instituto Tayán, que por parte de dirección pues toma de buena iniciativa para ustedes darle el mayor alcance, aún estando pues pasando estas situaciones que todos lo sabemos, pero lo pensamos y lo hacemos con todo gusto y también pensando en su salud. Eso es importante. Que más adelante vengan pues algunas alternativas de poder pues hacerlo más presencial pues en su momento, pero hoy es su salud. Les invito pues que sigan animándose, que sigan comunicándose y conectados en esta unidad didáctica sobre cajas y transejes, que es un campo muy amplio de la mecánica automotriz, y pues sigan ustedes con esa sintonía, con esa mejora de que mañana sean unos buenos profesionales como personas y como técnicos. Que les vaya muy bien pues, y agradecido por la atención que han tenido, y agradecer también al Instituto Tayán, que nos ayuda a nosotros como docentes pues a dar un alcance a los aprendizajes para ustedes, y también al equipo que nos ayuda pues a hacer estos videos para poderlos alcanzar a ustedes, ¿no? De mi parte, muchas gracias a todos, al aporte, al apoyo, a ustedes también seguirles invitando pues que sigan en lo que son sus estudios. Hasta la próxima oportunidad.